everyone. It's a pleasure to be here. As mentioned today, I'm going to be discussing the law of ecocide as a vehicle for universal legal protection in the face of geoengineering. So we've heard from many great speakers today about the complicated and Hemos respectively different escuchado challenges of these aquí a practices. diferentes ponentes hablar sobre And los we also aspectos más know that the complicados first place in y human history arriesgados is de las novel, diferentes prácticas. in Y which sabemos natural elements and human también, forces are conocemos inextricably también la determinative of historia one y another and their sabemos que respective fates. las We also know that fuerzas there has been a naturales tangible shift in son understanding, that we determinantes can en no longer muchos sustain the casos. illusion of Sabemos que unlimited no podemos interference with seguir our finite natural environment, and that our sosteniendo, collective planet has a quickly depleting digamos, capacity to withhold our actions. la, Only recent years la are seeing tesitura de breaks in que, environmental o la law and the tesis de que protection of el planeta environmental puede aguantarlo resources as todo. intrinsically valuable in themselves, Sabemos que and not only for los their human-derived recursos value. However, I would like to naturales emphasize more son optimistically valiosos that with this intrínsecamente y no evolution, the solo world faces en an su unprecedented opportunity to address valor two relativo para problems at con once: los seres humanos. to mitigate ecological Para catastrophe mitigar and las also to catástrofes manifestly affirm our planet's ecológicas vital natural and necesitamos un cultural heritage. planeta So vital today, y I necesitamos hope to también emphasize that in mantenerlo affirming our como inherent patrimonio. interdependencies with the natural world, as well as Quería our collective subrayar duties to it, las, that criminal law can digamos, play a pivotal role. interdependencias As the que ultimate existen a sanction, nivel it's very planetario. important to highlight that Es criminal muy law importante should only have a subrayar restricted que field of el derecho application, penal but debería we tener must solo extend our visions beyond unos, theories of punishment digamos, to understand ámbitos criminal law's restringidos de fundamental role aplicación. in facilitating Eh, coordination around el social derecho values that we penal deem es essential. esencial para Reconciling environmental law with criminal poderse law in the coordinar context of mejor these crises en, raises complex new issues. However, en there are cuanto very a strong las reasons to cuestiones, supplement estas our nuevas existing cuestiones legal que frameworks son with a criminal law muy backstop. complejas. So today, I hope to highlight these reasons in the context of Espero ecocide law, poder as well as subrayar estas universality, before turning cuestiones to the y relevance of such también arguments hablar for sobre la geoengineering. universalidad de estas While there cuestiones is an y impressive también su body of relevancia con environmental laws around respecto the a la world, there is a geoingeniería. tangible frustration, multi-jurisdictionally, Hay with poor enforcement. una, Arguably, digamos, such issues are largely derivative frustración from an porque absence in existen law. un gran But conjunto de unlike leyes a human nivel rights, the internacional, pero environment muy does poco not have a cumplimiento. comprehensive and A nivel foundational internacional, la police parte reflecting the ambiental severity of violations. no refleja More pertinently, the assumption that capital no holds the se ve sole reflejada, solution to the climate and las ecological sanciones, digamos, emergencies hides no itself from the fact that se the reflejan causes of con the ecological severidad. crises are systemic, eh, lying within current patterns of global digamos, production, los incumplimientos de consumption, estas leyes. finance, and the Hay, organization of social life. Central to the logic of unlimited growth has been a tendency towards the hay permission una of ecocide, tendencia muy the clara destruction hacia of la conditions permisividad that con respecto maintain al life, ecocidio. such as ecosystems and the commons. It is No se ha certain that any respetado actions los will bienes result in comunes, ecological los commons, image, ni and it's undoubtedly important that environmental los law derechos del medio ambiente. acknowledges and Es muy protects importante que competing el derecho considerations, medioambiental such as the right to development in its operation. afirme el derecho However, al that is desarrollo principally why y a it is las so diferentes fundamental actividades, we pero es provide a muy framework for importante safety. tener un A sound cuadro way to de initiate and seguridad. substantiate Una our manera existing legal muy framework, importante leading to a de greater dar substancia coordination a and nuestro marco enforcement legal of existente environmental law es el internationally, poder could be well coordinar assisted en by a materia parameter de that seeks to prevent derecho the ambiental severest form of damage, a nivel ecocide law. internacional para poder Ecocide law, a prevenir preventative el and ecocidio. all-encompassing Para hacer legal esto framework, necesitamos un can derecho rectify del that of an ecocidio. existing taboo El in derecho international del environmental ecocidio regulation, that the most es serious destructions fundamental, of nature es una are morally regulación reprehensible internacional que and thus criminally necesitamos. liable acts. Ha de Significant calificar el global ecocidio challenges are como connected to aspectos and legalmente exacerbated by reprensibles environmental y crimes and moralmente harms, condenables. affecting development, peace and security, and human Hay rights. muchos With a aspectos combination of del huge ecocidio que profits, low afectan risk a of los derechos detection, and humanos, ineffective penalties, aparte del environmental al medio ambiente crime en sí is mismo. notoriously lucrative. A However, día de hoy, los perceived as crímenes medioambientales victimless son or low tremendamente priority, lucrativos, such crimes often fail to prompt a thorough and pero effective hay una approach, baja when in prioridad, digamos, reality, legal environmental crimes para affect all of reprimirlos. society. Y sin embargo, los crímenes Similarly, ambientales afectan a even the toda la sociedad. supposedly firmest provisions of Igualmente, international environmental law, las such as provisiones, ozone-depleting emissions, los are artículos moderated in different de ways to derecho balance internacional against other objectives. As I mentioned, no están flexibility is correctamente inherent equilibrados. and essential to La environmental law. flexibilidad es However, the result inherente y is that esencial environmental en el crimes and derecho harms ambiental. are El typically resultado entangled in a es jigsaw of que civil regulation, which los sees prohibition on the daños a grounds of nivel de expediency derecho or regulative violation rather than internacional moral nature. eh, It is precisely this legal framework, no se persiguen which I correctamente. consider leads to environmental enforcement, that is El misaligned by both principle and derecho procedure.
digamos que hay una falta de alineamiento entre el principio y los procedimientos legales seguidos. Y es necesario que haya un cumplimiento, que se hagan cumplir el derecho ambiental, el cual existe. Hay que hacer aplicar el derecho ambiental existente. Es cierto que estos marcos existentes son fundamentales, pero es fundamental también que se hagan cumplir. Por su naturaleza, el enfoque para tratar los delitos contra el derecho, ambiental son interdisciplinarios y afectan también a las diferentes generaciones. Por lo tanto, la reforma legal ha de ser interespacial, intercronológica, para que tenga que ver no solo con todo el planeta, sino también con los derechos de las generaciones futuras. Proponemos espacios y marcos legales globales que aborden de manera holística todos los daños producidos al medio ambiente y al resto de seres vivos y también a los seres humanos. Debería haber un panel de expertos internacional. El ecocidio son todos los aspectos ilegales y dañinos de manera puntual, que de manera puntual o de manera continuada se hayan cometido en contra del medio ambiente. El ecocidio incluye a la Tierra, a la criosfera, a la litosfera, a la hidrosfera, a la atmósfera y al espacio exterior, aparte de a la biosfera. La definición del panel es un consenso de la opinión de 12 expertos importantes, como ha dicho el profesor Robinson, profesor de la Universidad de Queens en Canadá. Dice que hay diferentes razones por las cuales el ecocidio debería ser reflejado en el derecho internacional ambiental y no ser rechazado. Deberíamos, digamos, no queremos criminalizar necesariamente todas las acciones ordinarias. Por lo tanto, ordinarias de las personas. Entonces, hay que distinguir diferentes niveles de criminalización o diferentes niveles de delitos. Está haciendo un consenso en torno a estos valores que se presuponen universales, y la definición del ecocidio requiere una consolidación de estos valores que deberían ser consensuados o compartidos. Bajo el artículo 8 del artículo de Roma, del Convenio de Roma, se dice que los daños excesivos al medio ambiente han de ser condenados. Hay diferentes aspectos comunes a nivel del derecho internacional que han tenido un impacto muy grande y que han sido transfronterizos y que hacen que el ecocidio sea algo necesario a considerar dentro del derecho internacional. Algunos de los delitos más importantes por parte de algunas empresas internacionales han violado derechos constitucionales, derechos de los países y derechos internacionales. El cambio climático es una auténtica afrenta a la seguridad y la paz también a nivel internacional. Y conectando el medio ambiente con los derechos humanos, vemos que desde la perspectiva antropocéntrica hay muchos intervínculos. Hay muchos efectos provocados por los ecocidios.
tiene que haber una protección a nivel internacional explícita. Es algo muy relevante. El derecho del ecocidio se ha venido promoviendo desde los años 70, como por ejemplo en la Conferencia de Estocolmo del año 72. También se ha formulado de diferentes maneras jurídicamente y la Comisión de Derecho Internacional también se ha propuesto en pro de la paz y la seguridad a nivel internacional. Y hoy hay un apoyo digamos, internacional aumentado. Se ha discutido ya a nivel parlamentario en más de 25 países y también en muchos más a puerta cerrada. Las diferentes resoluciones se han adoptado que piden a nivel internacional que piden la adopción de la inclusión del ecocidio en diferentes instancias internacionales, incluida la Unión Europea. El derecho del ecocidio es una categoría fundamental. Está basado en principios fundamentales de derecho internacional, como por ejemplo terminología severa y de largo plazo. Y esto puede reflejar, digamos, también la ausencia de paz, como he referido anteriormente. También está la posibilidad de crear un estándar uniforme panestatal y haya que pida diferentes o que facilite diferentes tipos de cumplimiento y en torno a la protección del medio ambiente y su categorización legal, pasando de, digamos, regulaciones a leyes. Hoy estamos hablando de sus implicaciones con la geoingeniería. Es necesario considerar la relevancia de contar con un derecho del ecocidio en un contexto en el contexto actual es absolutamente necesario. Y también tiene un aspecto que tiene que ver con los bienes comunes. Se considera al planeta como un sistema donde hay relaciones interdependientes entre seres humanos, seres no humanos y el planeta. Los recursos se consideran como bienes comunes, como parte de un patrimonio común. Y si se consideran como patrimonio común, se pueden y se deben gestionar con el objetivo de preservarlos y mantenerlos. La protección ambiental ha de salir de las dicotomías individualistas entre sujeto y objeto, explotador y explotado, para pasar a relaciones de solidaridad. A escala global, el principio internacional del patrimonio mundial de la humanidad, aplicado como res communis, el principio de derecho romano, es una característica que no ha de ser sometida a, digamos, la soberanía o al dictado de los estados individuales. Y tiene que haber una protección individual más allá. La humanidad ha de reflexionar en conceptos atemporales que representen todo el mundo en el planeta y que observe principios como el de la solidaridad universal y la equidad intergeneracional para asegurar una protección holística ambiental. A pesar de la situación actual, donde vemos que hay explotación individual y colectiva y donde hay una mercantilización de los bienes comunes, hay que buscar una protección de estos recursos comunes. Hay muchos sistemas de gestión constitucionarios que están logrando proteger los recursos naturales. Los pueblos indígenas protegen más del 70%, entre el 70 y el 80% de la biodiversidad, por ejemplo. Hay diferentes sistemas en Bolivia y en otros lugares que protegen la biodiversidad. Es crítico que esto se siga respetando. Es interesante saber que la gestión de los bienes comunes refuerza la capacidad que tenemos de seguir adelante como seres humanos. En las zonas marinas con protección en este sentido, con protección local, con protección de pueblos indígenas, no pueden aplicarse
otros, digamos, políticas nacionales en muchos casos que quizá no están en consonancia con una política internacional que protegería los bienes comunes que pudieran incluir las zonas litorales. Aquí ven ustedes que podríamos iniciar procesos que se puedan reforzar mutuamente y que vayan de abajo arriba. En procesos internacionales dentro de procesos como los ODS, podríamos incluir también el paradigma del ecocidio. Es fundamental tener un marco común y holístico, integral, donde no haya sitio para la impunidad. Criminalizar las acciones que puedan potencialmente tener, digamos, que potencialmente puedan por lo menos evitar que los contaminadores no contaminen, es fundamental. Como enfatizada anteriormente, el derecho del ecocidio no tiene por qué ser dirigida a todos los recursos naturales, pero sí que puede ofrecer un espacio para que otros procesos puedan desarrollarse también. El derecho al ecocidio es fundamental en un contexto de despliegue de la geoingeniería. La interacción de la geoingeniería con el medio ambiente es clara. La geoingeniería es una intervención, digamos, deliberada y manipulada a escala global del medio ambiente. Por lo tanto, quienes operan este tipo de prácticas podrían ser perseguidos por un derecho del ecocidio. La geoingeniería, junto con otros aspectos plagados de incertidumbres, han de ser regulados. Hay diferentes obstáculos para ello. Hay una complejidad también muy clara y es fundamental que haya un marco regulatorio. Hay enormes incertidumbres con respecto a los sistemas planetarios que tienen que ver con la posible irreversibilidad de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, entre ellas las tecnologías de la geoingeniería, que podían provocar catástrofes ambientales y también violaciones de los derechos humanos. También estas prácticas corren el riesgo de evitar las soluciones basadas en la naturaleza y podrían, digamos, no evitar que se reformen o que se destierren las causas reales del cambio climático. Este proceso debería estar embebido también en el resto de procesos del derecho internacional. Hay ya algunas cuestiones aprobadas en este sentido por el Protocolo de Montreal, por el Protocolo de Londres y por la CBD en años anteriores. Pero vemos que hay desventajas muy claras en el contexto de los diferentes estados con respecto a los recursos naturales. Y obviamente estos aspectos ya adoptados, estas resoluciones ya adoptadas, no son suficientes para tener en cuenta el delito de ecocidio. La ley del ecocidio quizá, digamos, puede crear el derecho al ecocidio puede crear una protección indirecta contra los efectos del cambio climático y puede proteger de manera universal la tierra y las especies terrestres y las no terrestres, protegiendo a los recursos más afectados por la crisis y también del potencial de la geoingeniería. La geoingeniería es un riesgo, sobre todo en la zona del espacio exterior, que no está regulada.
no está bien regulada. Las lagunas que hay con respecto a las lagunas legales que existen con respecto a las prácticas de la neoingeniería hacen que un despliegue de estas prácticas pueda producirse y pueda producir daños. Hay evidencias de que esto podría ser así. Hay una confusión y las leyes del ecocidio podrían, digamos, tener beneficios muy claros. Hay una necesidad crítica de proteger los bienes comunes como patrimonio de la humanidad. Y se necesita hacerlo a nivel nacional, regional e internacional. Necesitamos estándares internacionales para ello. Necesitamos más leyes y menos informes, por así decirlo. Hay que evitar los posibles impactos que puedan tener las tecnologías de la geoingeniería. Hay que evitar los proyectos más destructivos, hay que regular las prácticas empresariales, porque los beneficios podrían ser muy claros para todos los sectores de la sociedad. Necesitamos que haya toda una serie de estándares y responsabilidades a nivel legal. Las consecuencias potenciales de seguir digamos, afectando al planeta podrían ser enormes. Proteger al planeta es proteger nuestra paz y nuestra seguridad. Necesitamos mayor debate en torno a estos problemas y necesitamos una ley del ecocidio. Muchísimas gracias.